legislación en México. Eh, vamos, ya me deja, perfecto, gracias. Ahí me avisan si ya se ve, ¿eh? Sí, ya lo podemos ver. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, se me invitó justamente, entiendo que no todas las organizaciones o albergues o personas que están aquí de pronto tienen un proyecto financiado por el ACNUR, entonces la aplicación de la política no es tan directa para ustedes. Sin embargo, es importante conocer cómo los organismos internacionales de pronto entendemos lo que significa la protección de datos personales, y más cuando estamos tratándolo de aterrizar a nuestros temas particulares, que es la protección de solicitantes de asilo, de personas refugiadas, etcétera, etcétera. Y vamos a analizar un poco los conceptos versus los que tiene la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. La legislación en México, la verdad es que es muy vasta, y a diferencia de otros países, pues México tiene no nada más su legislación federal, sino también tiene, obviamente en rubro gubernamental, tiene 32 leyes estatales de uso de datos personales en posesión de sujetos obligados, tiene una ley general, tiene una ley federal en posesión de sujetos obligados, más la de protección de datos personales, que nos ocupa el día de hoy, y que es muy importante conocer sobre todo los elementos, eh, es decir, hablando de los conceptos, vamos a entender qué es lo que tenemos que proteger en el marco de nuestras atribuciones, y lo que tenemos que proteger conforme a lo que dice la ley. No es tan necesario leerse toda la ley para tener toda la lógica de qué datos y qué obligaciones tengo yo para proteger los datos que una persona acude conmigo y me los da, ¿no? Es decir, pone a mi disposición ciertos datos que de exponerse, pues podrían, digamos, verse en mucho riesgo, y más para perfiles como solicitantes de asilo o refugiados, o para cualquier titular, ¿no? Hoy en día nos habla algún banco que ni siquiera es el banco que nosotros sacamos una cuenta, y nos molestamos, ¿no? ¿De dónde diablos ustedes sacaron mis datos? ¿Por qué los están usando? Etcétera. Entonces vamos un poquito a platicar sobre estos temas. Entonces, los objetivos de esta presentación es un poco, vamos a ir analizando cómo entendemos la política internacional sobre datos, sobre todo la del ACNUR, que es un poco implementada también por otras agencias de la ONU, versus los principios que utiliza la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Sé que en noviembre van a tener algo más profundo, entonces voy a tratar de entrar en detalle, pero en noviembre complementarán. Es importante conocer los conceptos, algunas figuras, cómo funciona el tema del aviso de privacidad, su contenido y alcance, y algunos de los procedimientos de fiscalización cuando hay un mal manejo de datos personales que existen en la ley, y que es importante conocerlos y conocer las sanciones que existen en la materia, ¿no? Eh, como reglas del juego, yo no tengo problema en que me vayan de pronto interrumpiendo. Yo probablemente no vea las manos de nadie, entonces ahí pido si me apoyan, si alguien Sí, alza. yo te apoyo con ello. Súper, muchas gracias. Y podemos ir conversando. Sin embargo, también al final, si no es de su interés, digamos, preguntar en el marco de la sesión, podemos al final dejar un espacio para rebotar ideas, que es lo más importante. Bueno, a nivel internacional, y la verdad es que aplica a nivel nacional también, eh, eh, sobre todo en temas de asilo, que entiendo los participantes de esta sesión en su mayoría son de albergues o organizaciones dedicadas a temas similares a este. La protección de datos está a nivel internacional vinculada al principio de confidencialidad y la no notificación consular. ¿A qué nos referimos con esto? Que entendiendo que el perfil de refugiado o solicitante de asilo viene con ciertos conceptos de persecución, es importante, eh, si una persona, un solicitante, llega a nuestra organización o llega al propio ACNUR o llega a alguna otra agencia de la ONU, es importante entender que sus datos están mucho más en riesgo que los de cualquier otra persona que vive en México y hace sus cosas de manera normal. El principio de la confidencialidad
y la no notificación consular está dirigida a estos perfiles, a este grupo de perfiles, debido a que si ellos comparten información y esta es notificada, por ejemplo, a lo mejor a alguna organización en donde pues la persona o esta organización atendía al agente persecutor de este refugiado o de este solicitante, entonces pone en riesgo todos los datos que esta persona pudo haberle dado a esta organización. Por eso es muy importante proteger los datos de las personas refugiadas, de los solicitantes de asilo, proteger los datos de las personas a las que les damos servicio en general, porque la exposición de los datos siempre puede ir acarreado de fraudes, en temas generales de fraudes, en temas ya particulares en tema del sistema de asilo, de que encuentren a la persona refugiada los posibles agentes persecutores. Bueno, aquí tenemos un poquito que revisar el ámbito de aplicación de lo que vamos un poquito a ir comparando. El ACNUR pues tiene obviamente su política de protección de datos personales, que funciona de manera bastante similar a la legislación federal de protección de datos. Organizaciones que son financiadas por ACNUR también les aplica la política, pero también al mismo tiempo la ley federal de protección de datos personales, en posesión de particulares, y organizaciones que no están vinculadas al ACNUR, que entiendo que hay muchas en esta sesión, les aplica la legislación, ¿no? Y es importante entender por qué, cómo y cuándo se come esta legislación. Ahí me voy para atrás. Antes vamos a entender qué son los datos personales y vamos a hacer una comparación, ¿no? En el ámbito internacional, en las políticas, y puedo hablar por las distintas agencias de la ONU, para, digamos, los estándares internacionales, un dato personal es cualquier dato relacionado con un individuo que podía ser identificado con tales datos y tal vez alguna información complementaria o por medios que razonablemente podrían ser usados con relación a tales datos. Acá se ejemplifican algunos de los que a nivel internacional se identifican como los principales datos personales. Si ven, en la legislación mexicana, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, la LFDPPP, habla de cualquier persona o cualquier información concerniente a una persona física que la identifica o la vuelve identificable. Es decir, son aquellos datos que pueden afectar la esfera más íntima de su titular. Es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos dar nuestra nacionalidad, ¿no? Es un dato personal, sin embargo, probablemente no nos hace identificables y no expone nuestra esfera íntima, ¿no? Ahorita vas a ver un pequeño ejemplo de cómo es que sí se expone la esfera íntima de una persona, pero bueno, es importante entender que los datos personales no todos hacen identificable una persona y es importante siempre entender la manera en que, por ejemplo, cuando compartimos entre organizaciones información, obviamente si hay algún acuerdo de colaboración y un aviso de privacidad bien conformado, que lo vamos a ver más adelante, no hay riesgo si se comparte información, pero por ejemplo, si fuéramos un albergue que de pronto empezamos a trabajar con alguna otra organización que nos pida algún dato porque están representando a alguna persona, es importante tener siempre mucho cuidado en la información que se comparte para que a lo mejor esta información que comparte no identifique a la persona. A lo mejor esta organización está haciendo una investigación estadística, entonces es importante no poner en riesgo los datos que hacen identificable a la persona o que afectan su esfera más íntima. Acá podemos ver un ejemplo, ¿no? Estos son el individuo, ahí todos estamos claros que no hay ningún problema. La esfera íntima es la que vemos del lado derecho, que podemos ver, por ejemplo, la raza de la persona, que son los iconitos de arriba, el nombre, su firma o huella dactilar, su estado de salud, cómo está en su condición. Del lado izquierdo, su condición política. También vemos arribita si es niña, si es adulto, si está gordito, si está flaquito, etcétera, etcétera. El domicilio representa la casa, la religión, el trabajo, la localización, que es lo que representa el mapa. Toda esa gama de información es la que nos identifica a nosotros como personas, ¿no? Y la que nos expone frente a otras
dependiendo de lo que les compartamos, ¿no? Por ejemplo, si conocemos a alguien en un café y nada más hablamos generalmente de nuestro trabajo, pues no va a conocer datos sensibles sobre todo, por ejemplo, de cuentas bancarias ni nada, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer la esfera. Y este es un ejemplo muy concreto de cuando no se expone una información, ¿no? Acá tenemos una frase. Una persona por temor de ser perseguido sale de su casa, viaja a otro país, cruza la frontera y llega al centro de la ciudad fronteriza. Acá, esto me gustaría preguntarles, ¿identifican algún dato personal que pueda exponer a esta persona que está ahí parada? Pues no. Hola. Yo creo que no hay ningún dato personal. Exacto, ¿no? Tenemos algunos elementos, ¿no? Sale de su casa, sabemos que tiene una casa, sabemos que viajó a otro país, sabemos que cruzó una frontera, no sabemos cuál, y sabemos que llegó al centro de la ciudad fronteriza al cruzar la frontera. Pero no tenemos ni idea de nada. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos cierta información, pero no son datos personales. Ahora veamos estos elementos. Acá ya tenemos que Georgina, de Honduras, por temor de ser perseguida, viaja a otro país, cruza la frontera y llega al centro de la ciudad de Palenque, Chiapas. Acá, ¿qué datos, por ejemplo, podríamos ubicar? El El nombre, nombre, la dirección. Nombre, eh, tal cual la dirección no, pero sí la ciudad. creo que solo el nombre y la ciudad. Exacto, ¿no? Tenemos también otro elemento. Ya tenemos que Georgina podría ser del sexo femenino o podría incluso ser una chica transgénero que se reconoce como mujer. Entonces, ya tenemos ciertos elementos, ¿no? De una persona que cruzó, ya sabemos que es México porque llegó a Palenque, Chiapas. Y fíjense lo importante, ¿no? Son 4 elementos, solamente 4 elementos los que tenemos y ya sabemos mucha información de esta persona. Es decir, si nosotros, por ejemplo, fuéramos en ejemplos de refugiados y solicitantes de asilo, si fuéramos un agente persecutor y nos llega esta información en específico, ya sabemos que Georgina es de Honduras, la que estábamos buscando, y que se fue a México, que ahorita está en Palenque, Chiapas, ¿no? Entonces son elementos que de exponerse, 4 elementos tan simples que de exponerse podrían poner en riesgo a esta persona. Acá, a ver, leamos un poquito más. Georgina, una chica morena transgénero de Honduras, por temor de ser perseguida por miembros de pandillas de la Mara y por su propio gobierno, viaja a México, cruza la frontera y llega al centro de la ciudad de Palenque, Chiapas, donde aún teme por su vida y porque la encuentre. Además, no puede caminar bien y tiene una cicatriz en la frente. Acá, ¿qué datos personales identificamos? El nombre, justo La que es identidad de género. transgénero, El el nombre, país que se encuentra ajá, y da una seña, el de la cicatriz, que exacto. también pues tiene que ver con su identidad o con su persona. Exacto. Entonces ya tenemos un perfil mucho más vasto, ¿no? Si yo fuera a lo mejor justamente pandilla de la Mara con esta información, muy fácilmente podría ubicar a esta persona porque no camina bien, ya tengo información de que tiene una cicatriz en la frente, entonces tenemos datos personales en torno a su salud, sabemos que está en Palenque, Chiapas, en el centro, y eso significa que está en México. Sabemos que es una chica transgénero y que es de Honduras y es morena. Tenemos muchos datos que nos podría servir, de ser expuestos, obviamente, podrían poner en riesgo a esta persona, ¿no? Lo ejemplifico, lo quería poner, digamos, sobre la mesa por lo tan fácil que es con ciertos datos obtener muchísima información de personas. Por ejemplo, yo les ejemplifico un tema, porque o sea, el tema de los datos personales, para ser muy sincero y en mi experiencia, si bien hay una legislación muy vasta en México,
sigue siendo muy ambivalente la forma en que se protege y la verdad es que los procedimientos hoy en día a nivel internacional son bastante débiles. Les voy a poner un ejemplo que me pasó a mí apenas hace un par de semanas. A mí, yo curiosamente, y esto es muy raro, yo todavía tengo teléfono de casa aquí en su casa, ¿no? Tengo mi celular y teléfono de casa. De pronto suena, la verdad es que nunca uso el teléfono y usualmente cuando marcan ya usualmente son o extorsionadores o bancos o algún otro servicio. Pero curiosamente hace 2 semanas lo que me pasó fue que me marcaron de un instituto de estos de créditos y cobranzas, ¿no? Cuando los bancos, ya saben, ¿no? Hay un deudor de una tarjeta de crédito, el banco pues no pudo cobrar la deuda, entonces venden estas deudas a las instituciones de crédito y cobranza y estas son las que te empiezan pues a molestar a deshoras, ¿no? Entonces a mí me empezaron a marcar 6 de la mañana, 7 de la mañana, entonces un día me harté, fue hace como 2 semanas, le dije, oigan, llevan hablándole a Armando, yo no soy Armando, todas estas semanas lo están haciendo mal porque este no es un número, yo tengo este número desde hace años, les recomiendo que no, o sea, no vuelvan a marcar. La forma en que ellos me pidieron que yo resolviera el asunto era compartiéndoles yo mi estado de cuenta vinculado a ese teléfono. Y entonces yo le decía, ¿cómo yo te voy a compartir información? O sea, más bien ustedes, algún colega de ustedes cometió un error, puso mal mi número y ahora me están hostigando a mí. Y entonces la señora solita con la que hablé me decía, no, mira, o sea, es que este teléfono está vinculado a este domicilio. Y me dijo, calle Independencia, número X, ¿no? Entonces, tan fácil como un instituto en la narrativa te puede decir, a lo mejor tienes un mensaje de privacidad que sí lo tenían de aquí protegemos los datos personales, etcétera, pero en la práctica la señora me dio la información, la dirección de este señor Armando Chávez, ¿no? Entonces, para mí me pareció muy complejo y le dije, oye, ¿cómo me pides que yo te entregue un estado de cuenta vinculado a mi número si tú solita me acabas de poner cierta información? Entonces, ya vinculado al tema de solicitantes de asilo y refugiados, es importante saber el doble rol que tenemos de proteger a estas personas al tener mecanismos adecuados de protección de datos personales. Es importante tener protocolos, es importante tener, pues, digamos, encargados del manejo y seguridad de estos datos, no nada más porque lo dice la ONU o lo dice la ACNUR, sino la propia Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y ahorita vamos a ver algunos conceptos. Estos son los derechos básicos que debe conocer un titular de datos personales conforme a la política de la ACNUR, pero también la legislación mexicana. Tenemos por acá que el derecho a saber para qué se necesita la información, es decir, si ustedes trabajan en un albergue o en una organización y un titular accede un titular de datos va a pedir sus servicios, primero es, digamos, si yo me acerco y hagamos este ejercicio que nosotros somos los titulares de los datos. Yo soy Guillermo, voy a un albergue, me voy a alojar y obviamente pues los albergues tienen que tener ciertas medidas de seguridad, etcétera, etcétera, entonces me piden ciertos datos. Cuando me los piden, pues yo necesito saber para qué necesitan esta información. Y entonces ya me pueden justificar probablemente, no, pues es para tener un control de registro en caso de que usted se pierda o en caso de, o medidas de seguridad, en caso de que haya la comisión de algún delito, probablemente usted sirva de testigo, etc. No sé, ¿no? Cada organización tiene sus elementos y sus justificaciones, pero es importante siempre tener una justificación. Y esto lo hago énfasis porque la falta de uno de estos elementos, y ahorita lo vamos a ver en el aviso de privacidad, es sancionable, ¿no? Sancionable a través de distintas medidas, ¿no? Entonces es importante primero, como organizaciones, tener claro para qué necesitamos la información que estamos recabando. ¿Por cuánto tiempo la vamos a tener? Es decir, por ejemplo, yo me alojo en este año, ¿no? Y de pronto, en un albergue, y de pronto me voy hacia Estados Unidos, me quedo en Estados Unidos, ya llevo 15 años allá
y resulta que ustedes siguen teniendo mis datos personales. No sé, se acerca a lo mejor algún colega que hizo el mismo ruta de tránsito para ir a Estados Unidos y se alojó en ese albergue, y me dice, oye, vi ahí en la libreta que tenían tus datos, ¿no? Ahí lo que hay que verificar es para qué los necesitamos, ¿no? Entonces es importante que al titular, cuando uno entrega los datos, se le indique por cuánto tiempo los vamos a tener y por qué vamos a necesitarlos tanto tiempo, ¿no? Por eso es que la legislación, me parece que la ley federal habla ya de 5 a 10 años, dependiendo la naturaleza de las funciones de la organización. La propia, bueno, la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, que está también vinculada a más bien a instituciones de gobierno, habla de 5 años como mínimo, ¿no? Y bueno, ahí nos podemos meter en temas de la ley general de archivos, cuando se borran expedientes, etcétera. Pero es muy importante saber para qué y por cuánto tiempo necesitamos esa información. Derecho a saber con quiénes se comparte y por cuánto tiempo. El ACNUR, por ejemplo, a las organizaciones con las que financia proyecto, y eso pasa con también las demás agencias de la ONU, es importante saber con quienes, supongamos que estamos pagando un proyecto a algún albergue, es importante saber si ese albergue interactúa con alguna otra organización y comparte ciertos datos. No sé, por ejemplo, pongamos un ejemplo, y también vinculado a la ley, porque la ley tiene la figura del responsable, que es a lo mejor la organización que tiene el proyecto marco, pero que delega ciertas facultades a otras organizaciones. Entonces, esta organización como responsable tendría que tener bien mapeado a quiénes esta organización comparte datos, pero a estas organizaciones a las que les comparte datos, a quienes le comparten, ¿no? ¿Por qué? Porque el saber o el monitorear hasta dónde llegan los datos es directamente proporcional al riesgo que se pone sobre el uso de los mismos, ¿no? Entonces, muy importante entender que si, por ejemplo, yo soy un albergue y sé que pues, si hay una persona que llega a mi albergue a alojarse y tiene un problema legal, yo lo canalizo a alguna organización, es importante tener un protocolo interno en donde por temas a quienes se les canaliza estas informaciones, por cuánto tiempo se comparten esta organización y qué va a pasar al final de que yo, digamos, a lo mejor, supongamos que cierran el albergue, ¿qué vamos a hacer con los datos una vez que cierre el albergue? ¿Cómo nos aseguramos de que estos datos que fueron compartidos no se vayan a perder, yo como responsable de ser la persona que recabó estos datos, ¿no? Derecho a saber el objetivo por el cual estos datos se comparten. Es decir, ya sabemos por cuánto tiempo, para qué se necesita la información, digamos, hay un ejercicio a corto plazo de para qué se necesita. Pero ¿cuál sería el objetivo general, el objetivo último de la necesidad de recabar ciertos datos? Yo me acuerdo que con alguna organización que la ACNUR financiaba, hablábamos pues, se firma una especie de aviso de privacidad entre la ACNUR y organizaciones que ACNUR financia, y entonces esta organización me decía, oye, pues es que yo voy a recabar el seguro social de la persona. Yo le dije, está bien, pero primero tienes que decirme cuál es el objetivo de recabar el seguro social de la persona. No, que para cierto trámite y servicio. Entonces ahí ya estábamos hablando de, bueno, está bien, pero si ese es el objetivo, cuando acabe ese trámite o ese servicio, ¿qué vas a hacer con esa información, ¿no? Si se acaba el objetivo por el cual se comparten los datos, entonces ya no es necesario tenerlos y hay que tener un protocolo de eliminación de datos, ¿no? Derecho a saber los tipos de tratamiento que se darán a mis datos personales y cómo se protegen. ¿A alguien se le ocurre sobre esta frase? O sea, ¿qué significa tipo de tratamiento que se dará a mis datos? ¿Cómo se protegen? ¿Alguien tiene ideas de qué tipos de tratamiento podrían darse a datos personales y cómo protegerlos? Ninguna respuesta está mal, ¿eh? Entonces, les escucho. Yo creo que el tipo de tratamiento se refiere al intercambio de esta información, evitar obviamente divulgarla, ya sea verbalmente o por algún tipo de documento, como es el caso,
al tener estos datos y también hacerle saber a la persona para qué van a usar estos datos, ¿no? Para qué van a ser usados o por qué los estoy recabando. Correcto. Y, por ejemplo, Cecilia, gracias. ¿Qué tipo de protección se te ocurre que podrías dar al tratamiento de datos personales? Por ejemplo, cuando al compartir una información, evitar como o sea, bueno, normalmente no colocar los nombres, sino tal vez realizar abreviaturas como solo las siglas del nombre o del apellido o demás, o incluso generar un código de un expediente para poderlo compartir o hacer saber que hay un caso o que hay información de una persona. En este caso, yo sí formo parte del proceso que lleva el ACNUR, de la plataforma, pero a la vez en algunos casos en el que no trabajamos con su plataforma, también generamos cierto número de expedientes por siglas, por horas, por algo que nos pueda generar un código y eso evitar brindar información sensible. Muy bien, sí, sí. Creo que, y gracias por tu respuesta, Cecilia, es muy, muy congruente con lo que tendríamos que entender con la protección de datos. Acá en el chat, déjame leer, porque pusieron también Delia Casa Migrante, dice, en su organización tienen políticas, tienen un mapeo de a quién transfieren datos, tienen avisos de privacidad, que ahorita lo vamos a ver, y limitar los datos a no personales y más bien para fines estadísticos, género, edad, tiempo. Justo, ¿no? El tipo de tratamiento dependerá del tipo de funciones que tiene la organización. Hay organizaciones que tienen tratamiento de datos para fines estadísticos, ¿no? Por ejemplo, trasladémoslo a gobierno. Por ejemplo, el INEGI usualmente recaba datos para fines estadísticos, pero la Secretaría de Gobernación, que tiene ciertos servicios, por ejemplo, que está la Comar, que es un órgano desconcentrado de la CEGOV, recaban datos personales y tienen expedientes, ¿no? Entonces, hay tipos de tratamiento estadísticos y tipos de tratamiento un poquito más complejos. Para ambos, tenemos que tener medidas de seguridad pertinentes. Un ejemplo, hablaba Cecilia, por ejemplo, de expedientes. ¿Cuál es la importancia de tener medidas de seguridad sobre los expedientes? Es importante siempre tener los protocolos de uso de expedientes, también un registro de cuando alguien va a tomar un expediente en donde hay datos personales de algún titular de datos, que hay un sistema de registro de quién fue el último que utilizó esos datos. Eso es sumamente importante para que al efecto de que, por ejemplo, a lo mejor se expuso algún dato personal de una persona dentro de nuestros expedientes, saber quién fue la última persona que utilizó ese expediente es muy importante, sobre todo, no tanto para sancionar, porque luego se entiende y luego se tiene el miedo ay, bueno, este fue el último, entonces hay que correrlo, sino para entender y mapear hasta dónde llegó ese dato y por qué terminó en manos equivocadas, ¿no? Entonces es importante tener claro quiénes ingresan al acceso. Es importante también tener alguien encargado del manejo de los datos, alguien que ponga a lo mejor medidas administrativas o que tenga bien mapeado en qué archivos y bajo qué llave están esos expedientes físicos. Hoy lo ideal y lo recomendable, y lo dice el INAI, lo dicen también otras Guillermo, Maricruz levantó la mano. Adelante. Adelante, Maricruz. Sí, justo con lo que se estaba comentando, por ejemplo, en Instituto Madre Asunta, Trabajo Social es quien resguarda los expedientes, ¿no? Y, por ejemplo, cada área tiene su expediente, pero en las oficinas donde se encuentran, cada una debe de tener los expedientes, por ejemplo, el área de psicología, tanto para las mujeres como de los niños, tienen un espacio en sus oficinas, el cual se encuentra bajo llave, para cuando necesiten alimentar el expediente y demás, pero sí somos como muy enfáticos al interior del instituto la importancia de tratar a la importancia de tener los expedientes en resguardo. Y por ejemplo, nosotros sí compartimos información de manera estadística con la Subsecretaría de Asuntos Migratorios y con UNICEF
el área de Radix con su socio y con, ay, no recuerdo, yo creo que es Save the Children, no recuerdo muy bien. Pero, por ejemplo, en mi caso yo creé una base de datos en donde solamente les doy acceso con un correo y lo único que ponemos es la edad, el sexo, el país de donde vienen y, por ejemplo, subsecretaría me pide estados. Entonces ponemos estados, pero son guardados para que nosotros los podamos identificar, o es decir, para que yo pueda identificarlos, les pongo el número de folio. Omito totalmente cualquier nombre, ¿no? Por esta cuestión de la protección de los datos. Sí, no, y son muy buenas prácticas, maestra Maricruz, sí, sí fue usted la que habló, ¿verdad? Perdón, es que veía que su micrófono estaba justamente suelto. Justo tiene usted razón, hay que tener bien mapeado qué áreas tienen acceso a los expedientes, cuando no se tiene, porque por ejemplo hay diferenciaciones, ¿no? Con el gobierno, digo, el gobierno se cuece aparte porque tiene su propia ley de protección de datos y están fiscalizados, ¿no? Bastante, y tienen que tener medidas adicionales. Entonces, ahí estas prácticas de folios es bastante bueno, sobre todo si el trabajo es para fines estadísticos. Pero supongamos que a lo mejor compartimos información con una organización que necesita más que datos estadísticos. Entonces ahí hay que tener bien mapeado y en un protocolo bien figurado cuál es la información que se comparte y tener medidas de sanción o de resolución a efecto de que a lo mejor a la organización, por ejemplo, no sé, soy un albergue y comparto una organización que brinda asistencia legal. Naturalmente, cuando se brinda asistencia legal, el abogado o la abogada, para promover, no sé, un juicio de nulidad, van a necesitar los nombres, las nacionalidades, los hechos del caso, y promover a lo mejor cualquier otra cuestión. Entonces, al yo pedir la información, van a necesitar bastantes datos. La forma en que se comparten los datos es la clave, y por eso esto que usted decía del folio es muy importante. En el ACNUR y en otras organizaciones, el sistema de nubes, y es lo que iba a comentar antes de que justamente tomas la palabra, lo que recomienda el INAI hoy en día es el uso de sistema de nubes, porque, por ejemplo, si te roban una laptop, pues muy fácil, si no hay las medidas de seguridad pertinentes, que se roben la información, ¿no? O si hay un sistema de nube con un control de acceso a ciertos usuarios, con folios puedes compartir la información a esa organización y esa organización toma los datos o elementos que sirven para a lo mejor el juicio de nulidad o la gestión, el trámite que está haciendo y pueda promover esas cuestiones. Entonces, el tipo de tratamiento siempre es directamente proporcional a las medidas de seguridad que se tienen que implementar y hay, y como mencionaban, a ver, si hay un área de psicología que tiene ciertos expedientes, sobre manejo de datos y donde hay mucha información, es muy importante que esté reflejado en un protocolo. Es decir, si hay un área A que usa ciertos datos, es importante reflejar en el protocolo que el área A tiene acceso a ciertos expedientes que se encuentran en cierta zona de nuestra oficina y que tienen acceso a B y C personas, ¿no? Y entonces así limitas el acceso a todo el demás personal y además tienes más control de quiénes están moviendo o manejando o administrando los datos personales. Derecho a saber mis derechos para reclamar o hacer cambios. ¿Alguien sabe qué son los derechos ARCO? ¿Alguien podría decirme? Hola, yo recuerdo que es como la revocación del documento o del uso de la información. Revocación, ajá. ¿Qué más? ¿A alguien se le ocurre alguna de las siglas? Mecanismo para que borren tus datos, dice Delia Casa Migrante. Sí, también. ¿Quién más? Nadie más. Pues bueno, tal cual lo dice, los ARCOS es el derecho de acceso, el derecho de
rectificación, yo siempre agrego ratificación, porque ciertos trámites siempre hay que ratificar tus datos, el derecho de cancelación y de oposición. ¿Alguien sabe a qué se refiere el derecho de acceso? ¿Nadie se le ocurre? Sería como quienes pueden acceder. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Quién habló? Perdón. Saraí. Hola, Sara. Sí, justo. ¿Quiénes pueden acceder? Por ejemplo, yo titular, si yo entrego mis datos a una organización que va a estar a lo mejor asistiéndome legalmente, yo puedo en cualquier, a lo mejor dejo mis datos, ellos siguen su proceso, y de pronto a mí me entran dudas, ¿no? De ¿para qué están usando mis datos? Según yo solo era para un pequeño juicio, pero ya lleva 8 meses. Entonces tengo este derecho de acceder a mis datos, no nada más a saber cuáles di, sino cómo los están usando. Es un derecho del titular muy importante que si se niega bajo la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, esto es sancionable. Derecho a la rectificación, o como les digo, yo le agrego siempre ratificación. ¿A qué se referirá la rectificación o ratificación? ¿A alguien se le ocurre? Checar si están bien tus datos o hacer un cambio, no sé, se me figura algo así. Correcto, ambas en realidad. La rectificación es por si de cierta manera hubo un mal registro de parte de la organización o un mal, digamos, porque puede ser errores de ambos lados. El titular puede dar con errores de dedo los datos, o a lo mejor un documento, ya saben, de pronto hay, y me imagino todos conocemos a un familiar o un amigo que tuvo problemas con su acta de nacimiento, entonces que a lo mejor el acta, dio el acta que no estaba corregida, y entonces tenía estos problemas, y entonces al momento de hacer el trámite no podía, entonces tiene que rectificar, ¿no?, los datos. O en ciertos trámites, en caso de dudas, ratificar, ¿no? Cuando es un trámite muy formal con, a lo mejor con una autoridad, tú entregas ciertos datos, a lo mejor en línea, y lo que te piden es ir a ratificar esos datos de forma presencial, ¿no? Para asegurarse que la identidad de la persona es la que envió su información en línea, ¿no? Entonces es muy importante el tema de la rectificación, porque es la que te permite, en caso de que haya un error, que no se siga cometiendo ese error en la perpetuidad, sino que te permita corregir el uso de esos datos. ¿Y a qué creen que se refiere la cancelación y la oposición? ¿Nadie se le ocurre? ¿Qué entendemos por cancelar? ¿Por qué querría cancelarme? Cancelar mi nombre. Bueno, pues cancelar ¿Estará básicamente. duplicado? ¿Es porque estará duplicado o algo? Cancelación, gracias María Antonia. Cancelación se refiere a, por ejemplo, si yo voy a, supongamos, voy a Liverpool o a Walmart y quiero sacar una tarjeta, y doy mis datos para que me den mi tarjeta de Walmart, y entonces yo empiezo a generar puntos sobre las compras que haga. Entonces, si de pronto a los 3 meses ya no quiero, pues ya no quiero utilizar esos servicios, porque además me están marque y marque para ofrecerme promociones, yo tengo derecho a cancelar el uso de esos datos, ¿no? O a la oposición de los mismos. La ley nos protege en el sentido de que yo puedo decidir cómo y cuándo se utilizan mis datos. Entonces yo puedo sacar mi tarjeta, pero sí puedo ponerme a que me den promociones y que me estén marcando. Pasa lo mismo, por ejemplo, con el uso de cookies en Internet, ¿no? De pronto no sé si han visto que se meten en una página y te preguntan si pueden utilizar cierta información para
de pronto, a lo mejor entender cómo es tu perfil y con qué tipo de páginas tú interactúas, y sobre eso te empiezan a dar promociones y te da, digamos, ciertas herramientas para tú decidir en qué secciones si quieres, ¿no? Entonces, esa es la parte de la oposición. Se puede hacer desde un inicio o se puede hacer después. La legislación te permite, si tú estás opuesta a la forma en que se están usando tus datos, tú puedes solicitar o la cancelación del uso de los mismos o la oposición. Lo mismo pasa con los solicitantes y refugiados. Cualquier solicitante o refugiado tendría el derecho a acercarse al albergue o a la organización que está usando nuestros datos a decidir si se cancela o no el uso de mis datos, ¿no? Derecho a saber qué hacer ante un problema con mis datos, eso también es muy importante. ¿Y a qué nos referimos por el derecho a saber qué hacer ante un problema con mis datos? Por ejemplo, o sea, si yo voy a una organización en donde me dicen, oiga, es que se perdieron 3 hojas de su expediente y ahí estaba su cuenta bancaria y ahí estaba su dirección y parece ser que alguna organización criminal entró a robar y por eso es que pues se perdieron esos expedientes. Las organizaciones tendrían que tener un protocolo de seguimiento de este tipo de problemas. Es decir, hay que pensar dentro de la naturaleza de nuestras funciones, cuáles son los problemas más recurrentes que tenemos en el manejo y administración de nuestros datos y sobre eso tener una ruta para ver cómo atenderlos. Para que cuando haya un problema, el titular que se acerque con ustedes pueda saber cuál es la ruta que la organización va a seguir ante la exposición de sus datos y qué puede hacer él para reclamar que se proteja, ¿no? Digo, yo me fui a una situación muy extrema, ¿no? Que una organización criminal robó los datos, ahí lo que procedería sería tal vez tener una ruta de denuncia del robo de los expedientes y de la exposición de los datos, tal vez generar o fortalecer ciertas medidas, etcétera, etcétera. Pero también puede ser que alguna organización, pues no sé, a lo mejor con la que colaboraba cierta organización que le pasaba datos, la otra organización cierra y entonces hay que justamente revisar y tener una ruta de qué es lo que va a hacer la organización si es que esos datos se exponen una vez que esta organización cerró, ¿no? Derecho a saber dónde puedo consultar la información sobre el tratamiento de mis datos. Esto es súper importante. Si yo llego a una organización, la mejor práctica es siempre tener un panfleto o un póster sobre el uso de mis datos, pero también la posibilidad de, en el momento en que yo quiera, poder consultar qué está haciendo esta organización con mis datos y consultar los cambios, ¿no? Porque cada año, y lo sabemos, cada año pues, es cambiante y la forma en que usamos o medimos nuestros datos cambia. Entonces es importante que el titular de los datos tenga acceso a las políticas o a los avisos de privacidad que tiene la organización para consultar qué se está haciendo en ese momento con sus datos, entender cuando hay cambios en el uso de sus datos, y derecho justamente a saber dónde puede consultar el tratamiento de los mismos. Bueno, acá nos vamos a los principios. Lo que les decía, ¿no? El ACNUR tiene ciertas políticas que se deben respetar y ahorita vamos a ver cómo están bastante compaginadas con lo que tiene la legislación nacional en la materia. Y bueno, vamos a ir como haciendo una comparación. Miren acá, los principios de las políticas de protección de datos del ACNUR tienen estos principios y vamos a ir revisando. Y del lado derecho van a notar los que están justamente reconocidas en la legislación. Acá tenemos, por ejemplo, del lado izquierdo, el procesamiento legítimo y justo. Para el ACNUR es importante que cualquier recopilación de datos tenga un interés legítimo y que sea justo. Es decir, no pedir más información de la que se necesita recabar y para un fin legítimo. Es decir, si nosotros somos un albergue
y necesitamos ciertos datos, tendríamos que entender qué datos son los que estamos necesitando y de manera ordenada y justa estar respetando ese uso. Del lado derecho tenemos en similitud el principio de licitud, que está reconocido en el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Acá lo que se refiere, y está muy vinculado, pero se refiere a que pues, la organización solamente puede recopilar datos que sean, digamos, legalmente posible recopilar, y esto está justamente vinculado al tema de que sea legítimo y justo, ¿no? La ley realmente no te indica qué datos son legales y qué datos no. Entonces, el tema de licitud es el responsable uso de los datos que se pidan conforme a la legislación. Abajo tenemos la especificación del propósito del lado izquierdo, así es como se maneja en las políticas de las agencias de la ONU, del ACNUR particularmente, y del lado derecho tenemos la finalidad. Es importante que si tenemos uso de los datos, y está muy de la mano con lo que hemos venido hablando, que tengamos en cuenta el principio de finalidad. Tenemos que tener un objetivo al momento en que recabamos personales, y eso siempre puede ir reflejado con nuestro aviso de privacidad. Rendición de cuentas y supervisión. Con la ONU, con los estándares internacionales, es siempre importante tener digamos, un mecanismo de rendición de cuentas y supervisión. La ley también lo contempla. La Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares tiene sus procedimientos de rendición de cuentas y supervisión, pero eso es ya cuando hubo un mal uso, ¿no? Entonces, estos principios están entendidos en el sentido del monitoreo. El ACNUR, por ejemplo, cuando financia algún proyecto, tiene, digamos, en sus manos como la figura del responsable. Y eso está muy vinculado con el principio del lado derecho que viene en la ley sobre la responsabilidad. El responsable es la organización principal que recaba datos y que después de recabar esos datos a lo mejor los comparte a otras organizaciones para ciertos servicios. Entonces, el principio de responsabilidad o de rendición de cuentas y supervisión recae en ese actor. Es decir, ese actor tiene que tener mecanismos de control y de supervisión de las otras organizaciones que utilizan sus datos para poder, digamos, cerciorarse que todo está siendo atendido con precisión y calidad, que son los principios de abajo. Del lado izquierdo, en la política está manejado como el tema de precisión, y del lado derecho, calidad. Precisión se refiere a, pues, que el titular se vaya con, digamos, la certeza de cómo, cuándo, dónde, por qué, y quiénes van a estar utilizando sus datos, y hasta dónde llega el uso de los mismos. Y calidad está muy vinculado a, digamos, la eficiencia, y por eso es que compaginamos mucho estos dos principios, la eficiencia en que se manejan estos datos, que está muy vinculado a que sepamos dónde están, que haya los debidos protocolos, etcétera, etcétera. Ahí pueden ir viendo del lado derecho sobre todo, en dónde están registrados en la legislación estos principios, para que puedan, si quieren, si están en sus compus, ir indagando, también lo pueden hacer. El principio de respeto de los derechos de las personas de interés, ese es un principio por las agencias de la ONU y por el ACNUR en particular, en donde está vinculado a los derechos ARCO. Ojo, la política del ACNUR ni las políticas de protección de datos de las agencias de la ONU hablan de derechos ARCO. Ese es un término que se utiliza en México y en la legislación mexicana, pero acá se retoma, ¿no? Porque tiene los mismos derechos. Hay un derecho al acceso, a la rectificación, a la cancelación y a la oposición. Del lado derecho es el principio de información, que no se refiere más que a los derechos ARCO, el derecho de acceso. El responsable, como ya les había dicho, es el que debe dar a conocer al titular la información relativa a la existencia y características principales del tratamiento a que serán sometidos sus datos personales, y no se refiere más y nada más que al principio de acceso a la información. Está ahí en el artículo 23 del reglamento de la ley. Necesidad y proporcionalidad. Acá, por ejemplo, en la política del ACNUR tenemos dos conceptos, que es la necesidad, ¿para qué los necesito? Y la proporcionalidad, ¿qué tanto de esos datos necesito conforme a la necesidad que tengo de utilizarlos?
En la legislación solo se habla de proporcionalidad, sin embargo están muy de la mano. La proporcionalidad acarrea el concepto de necesidad, no es necesario mencionar los dos. La proporcionalidad habla de, bueno, pues yo estoy tomando estos datos, tienen que ser directamente proporcionales a los objetivos que yo tengo, ¿no? Para el uso de estos mismos. Entonces, es importante también conocer este principio. El principio de confidencialidad es muy similar al principio que está ahí también contemplado en la legislación. Confidencialidad se refiere a por los perfiles de personas que atendemos, la mayoría de los que estamos acá, es importante mantener la confidencialidad de estos datos. Y el principio de lealtad, que está como un poco similar, se refiere más a la expectativa o intereses que tiene el titular, que la organización que maneja esos datos los maneje conforme a lo que le dijo al principio. Es decir, si a mí me dijeron que mis datos iban a estar en una nube encriptada y que no iba a tener nadie acceso más que una persona de la organización, y de pronto me entero que pues no tienen ni la nube, veo mis datos en expedientes una vez que fui a la oficina, de pronto pues está violentando el principio de lealtad, ¿no? Porque lo que me dijeron al principio no está cumpliendo las expectativas de privacidad que se me había dicho en un principio mediante el aviso de privacidad o la explicación, ¿no? Entonces, ambos están de la mano porque la confidencialidad, pues sí, hay que mantener la confidencialidad, y la lealtad es lo que te dije es lo que estoy haciendo y la ley nos lo pide, ¿no? El principio de seguridad, que no habla más que, y está de la mano con todos los principios, todas las medidas administrativas y físicas y electrónicas que vamos a hacer para guardar la confidencialidad de los datos personales que tenemos. Del otro lado, tenemos el principio de consentimiento, que también está en la política del ACNUR, no como principio, sino como una definición, pero en la legislación mexicana sí está como principio, y es que ningún dato puede utilizarse si no hay consentimiento de la persona titular, ¿no? Del solicitante o del refugiado. Si el solicitante o refugiado se niegan al uso de sus datos, tenemos que apegarnos a lo que dijo o quiere el solicitante, y no hay manera que nos podamos oponer a ello. Acá son figuras clave, y esto lo vamos a un poquito analizar respecto de la política que tienen las agencias de la ONU, particularmente el ACNUR, y la legislación. Por ejemplo, en la política del ACNUR hay dos figuras, la del controlador de datos y punto focal de protección de datos, que no es más que la figura de responsable que está en la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. El responsable, y ahorita vamos a ver un poquito en un flujograma, es lo que les decía, la organización que se encarga del proyecto y que es la que recaba inicialmente ciertos datos y que es la que de pronto para cumplir los objetivos de la organización va compartiendo a ciertos actores la información y va generando los mecanismos de seguridad, los mecanismos de fiscalización, va generando los avisos de privacidad, los criterios de homologación de uso de los datos conforme al proyecto, las medidas de seguridad. Abajo tenemos dos conceptos, agencias implementadoras y socios legales. En la legislación tenemos la figura del encargado. Agencias implementadoras es lo mismo que la figura del encargado. Del lado izquierdo, la agencia implementadora, que está muy vinculada a la política del ACNUR, la agencia implementadora es la organización que recibe datos del ACNUR para a lo mejor cumplir ciertos objetivos, o que en nombre del proyecto del ACNUR recaba datos. Del lado derecho, la legislación habla del encargado, es decir, el responsable, ya sabemos que es quien tiene el proyecto en sus manos, ¿no? El encargado es la otra organización que cumple con ciertas acciones para poder de pronto cumplir con los objetivos del proyecto del responsable. Y entonces también tiene que tener cierto cuidado y las mismas medidas de seguridad que el responsable le va implementando
en el marco de su proyecto. Y bueno, hay cuestiones que se pueden ir firmando, como acuerdos de colaboración y agregar temas de uso de datos entre organizaciones, etcétera. La figura del tercero, esta es una que manejan ambas digamos, ambas políticas, ¿no? La legislación lo contempla y la política del ACNUR y de las agencias en general de la ONU también la contemplan. ¿Qué es la figura del tercero? De pronto, a lo mejor, el responsable tiene su proyecto, tiene un acuerdo de colaboración o firma algún contrato de servicios con el encargado en donde digamos, se comparten ciertos datos personales, pero de pronto el encargado tiene una necesidad de compartir esta información a alguien más que no tiene vínculo con el responsable. Entonces, aquí es donde entra la figura del tercero y aquí es donde es muy importante que el responsable tenga unas políticas y protocolos muy bien cimentados en tema de protección de datos personales y que el encargado los tenga homologados, porque lo que hago deje de hacer el tercero en la legislación de protección de datos, digamos, las faltas en las que se incurre se hacen por acción u omisión. Y por eso es que hablo de lo que haga o deje de hacer el tercero es directamente proporcional al daño que se haga a la política de protección de datos que tenga el responsable, ¿no? Abajo tenemos el anexo C, que esto está muy vinculado a la política del ACNUR, versus el aviso de privacidad. Ambas, su naturaleza es la misma y es entender dónde, cómo, cuándo, por qué, quiénes, a qué hora, cuándo se eliminan todos nuestros datos personales y quiénes van a estar usándolos por cuánto tiempo. Vámonos más adelante. Digo, ya lo hablábamos un poquito, el controlador de datos para efectos de la política de la ACNUR es el que se encarga de supervisar el uso de estos datos y el procesamiento de los mismos. No vamos a entrar en mucho detalle, pero sí quisiera que vean un poquito las obligaciones que tiene cada figura. En la política de protección de datos del ACNUR, el punto focal de protección de datos, que es justo el que hace las veces de responsable en la legislación, tiene una obligación de capacitar. ¿Y qué tiene el responsable? Por ejemplo, el responsable que está a cargo del proyecto, de capacitar y establecer programas de capacitación respecto de uso de datos personales. El punto focal tiene que asegurarse de las políticas de seguridad, ¿no? Y de asegurarse de que haya inventarios, que haya personas encargadas de datos, ¿no? Por eso se llaman controladores, que haya acuerdos de transferencia de datos entre organizaciones que usan sus datos, que haya una política de protección de datos, que haya un proceso de notificación de violación de datos. Del otro lado, el responsable tiene el objetivo de establecer todas las medidas para el aseguramiento de los datos personales. Es decir, si pueden ver, digamos, todo el entendimiento a nivel internacional del uso de datos es muy similar y la verdad es que la ley en México es muy buena. Tiene y contempla todas las bases para que una organización que entendemos como responsable pueda, digamos, cimentar muy buenas políticas. Cumplimiento. Del lado izquierdo tenemos que, pues, o sea, el punto focal tiene obligación de alentar a los controladores de datos o las agencias implementadoras que tomen medidas para cumplir esta política. Lo mismo el responsable. El responsable tiene que tener bien elaboradas políticas de seguridad o mecanismos y programas de privacidad obligatorios, exigibles a la organización con las que está colaborando en el marco de su proyecto, ¿no? Y la ley habla de destinamiento de recursos, es decir, si el responsable va a estar imponiendo políticas, para que la otra organización pueda implementarlas, tendría que recibir ciertos recursos. El punto focal tiene justamente este rol de verificación. Ven del lado derecho también hay una obligación del responsable de periódicamente verificar que las políticas que en el marco de su proyecto están implementándose se cumplan, ¿no? Y entonces se tiene que establecer un protocolo, a lo mejor trimestral, en donde quien es el encargado ahí dentro de la organización de hacer estas revisiones pueda ir a la organización y verificar que los expedientes efectivamente están conforme a las políticas que se establecieron en un principio, que no hay riesgos digamos, de que se expongan ciertos datos,
que hay los protocolos y las rutas, que todas las documentaciones administrativas que dan guía a los mecanismos y medidas de seguridad estén al tanto, estén al orden. Agencias implementadoras. Es lo mismo, y me voy un poquito para atrás, que lo que hablábamos de encargado. La agencia implementadora, bajo la política de protección de datos, es la que recibe información en el marco de un proyecto. Es básicamente eso. Es lo mismo que la figura del encargado, que está prevista en el artículo 49 del reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. ¿Qué tiene que hacer el encargado? El encargado es esta segunda organización que no tiene a su cargo el proyecto, pero que a lo mejor recibe financiamiento y colabora con esta organización responsable y que tiene que cumplir, ¿no?, con el tratamiento de los datos personales conforme a las instrucciones y finalidades del responsable. Es decir, si ustedes son una organización que tiene un proyecto y colaboran con otra más, esa otra más, si se, digamos, subsumió a su proyecto y decidió colaborar y firmó con ustedes para el cumplimiento de ciertos objetivos, es importante que esta organización cumpla con los estándares que ustedes le imponen, ¿no? La clarificación de obligaciones. Es importante que tanto el encargado como las agencias implementadoras, en el caso de las que trabajan con el ACNUR, fijen acuerdos de colaboración entre el responsable y el encargado. Es muy importante que haya una certeza, ¿no? Entonces, si hay un albergue que va a colaborar con otro albergue, es importante que este segundo albergue, tendría las veces de figura de encargado, firme acuerdos de colaboración mediante los mecanismos de seguridad pertinentes. Y por eso abajo, pues el cómo, cuándo, dónde, a qué hora, quién, por qué, quién tiene un rol, quién no puede ver los datos, cómo haremos transferencias, qué datos vamos a compartir. Es muy importante esta clarificación que está contemplada en la legislación. También la figura del encargado tiene justamente esta obligación de implementar medidas de seguridad conforme a la ley, pero conforme también a las políticas que el responsable pueda brindar. También tiene la obligación de suprimir datos personales cuando se acabe el objeto de tratamientos una vez cumplida la relación jurídica. Es decir, si yo como organización colaboro, supongamos, vamos a poner un ejemplo. Yo soy una organización dedicada a brindar protección a solicitantes de asilo, pero no tengo un rubro de asistencia legal. Entonces, canalizo siempre en muchos casos a esta otra organización para que brinden seguimiento de asistencia legal. De pronto, yo como organización decido que me voy a dedicar a este rubro solamente por 3 años, entonces por 3 años voy a estar canalizando a esta otra organización para la asistencia legal. Terminando esos 3 años, yo termino como organización responsable del uso de esos datos. Sigue mi razón social, solamente ya no me dedico a la protección de solicitantes de asilo, a lo mejor trato solamente de temas de inclusión laboral, ¿no? Pero tengo esta otra organización que estaba teniendo acceso a estos datos y estaba dando seguimiento a pues, ciertas cuestiones legales de las personas que yo le iba canalizando. Acá es importante que el encargado, que es la organización a la que yo le di datos para fines de representación legal, tenga un protocolo de supresión de datos o un protocolo de qué van a hacer con los datos una vez que termine el objeto, porque yo a lo mejor a los 3 años como responsable ya no necesito usar esos datos porque ya me dedico a inclusión laboral de personas solicitantes de asilo o refugiados. Pero a lo mejor el encargado tiene todavía 3, 4 procedimientos de amparo en puerta, ¿no? De los casos que le canalicé. Entonces hay que tener un protocolo de qué va a pasar una vez que el objeto por el cual yo empecé a colaborar con el encargado, qué va a pasar después de que termine este objeto, ¿no? Entonces es importante tener bien claras estas medidas y tener bien claras estos protocolos al interior de mi organización. La figura de terceros, solamente para que vean dónde está reglamentada, está en el artículo 36, y ahorita vamos a ver un pequeño diagrama. Por ejemplo, los terceros bajo la política del ACNUR, vamos a ver uno y ahorita vamos a ver el otro bajo la figura del responsable. PPA es
el documento que, por ejemplo, como agencia de la ONU, firman organizaciones con nosotros. Es, digamos, lo que se firma con el proyecto. Y una vez que firman un PPA con el ACNUR, se convierten en socios. Ya tenemos firmado un PPA, ya sabemos que a lo mejor este socio se va a dedicar a asistencia legal, entonces ACNUR, entre el socio y el ACNUR se van a estar transmitiendo datos personales. Pero pues el PPA es muy general, ¿no? Habla del proyecto. ¿Cómo vamos a arreglar esto? A lo mejor firmamos con un anexo C, y está muy vinculado al proyecto, con un anexo C, que es lo que hace las veces del aviso de privacidad que les explicaba al principio. Vamos justamente a llenar este anexo C y vamos a saber cómo, cuándo, dónde y a qué hora este socio va a estar compartiendo información. Y por eso, si ven el círculo naranja, ahí está el anexo C metido, porque en el anexo C es donde vamos a saber nosotros este socio a qué albergues o a qué organizaciones va a estar compartiendo datos, ¿no? Y bueno, abajo tenemos la dependencia de gobierno, que se cuece un poquito aparte porque tiene otra legislación, pero es importante que en el anexo C quede reflejado este tema. Con la figura del responsable es igual. Está el responsable, está el aviso de privacidad, a lo mejor firman un proyecto con el encargado, que es la organización con quien se tiene una relación jurídica para la implementación del proyecto, y la forma en que se resuelve el uso y manejo de estos datos personales es mediante acuerdos de transferencia o la figura del aviso de privacidad, ¿no? Por ejemplo, si la organización encargada recaba datos en nombre del responsable, entonces es importante que en el aviso de privacidad venga cómo, quiénes, qué organizaciones van a estar usando datos en el marco de este proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Y acá la figura del tercero, por ejemplo, supongamos que el responsable y encargado firmaron un acuerdo de transferencia de datos, firmaron un contrato, generaron su aviso de privacidad en donde decían el objetivo de nuestro proyecto va a ser para asistencia de personas en riesgo, pero de pronto en el marco del proyecto ven que se requiere alojamiento a estas personas en riesgo. Entonces, y ven que no estaba en el aviso de privacidad esta información. Entonces, este tercero, que por ejemplo, a lo mejor si el tema es alojamiento, si es un albergue, tendría que agregarse nuevamente en el aviso de privacidad que este albergue necesita estos datos, ¿no? No sé si hasta acá hay preguntas, porque sé que es un poco técnico, pero es importante entender cómo nosotros podemos tener tanto el rol como de encargado, como el rol como de responsable, ¿no? Dependiendo del marco de los proyectos que vamos teniendo con los distintos actores, ¿no? Y así es como se nos va a fiscalizar frente a la legislación. No sé si hasta acá hay preguntas. Por acá nadie ha levantado su mano. Ah, aquí. Carit, por favor. Adelante. Creo que no va. Ay, no te podemos escuchar. Sí. ¿Yo me escucho? Ya, perfecto. Adelante. ¿Sí me escucha la voz? Sí, ya te podemos escuchar bien. Ok, tengo una duda de todo lo que estuvimos escuchando que me parece interesante. Estoy hablando desde Movilidad Humana y Cáritas de la Diócesis de Mexicali. Bien. En 2 ocasiones o en 3 más o menos, no recuerdo exactamente el número, se han presentado agentes de la Fiscalía General, antes Ministerio Público, lo que serían los policías ministeriales. Y han traído imágenes de fotografía de personas que están buscando, porque se les ha informado que este es un comedor o un comedor para migrantes y personas en condición de calle. La pregunta sería, en ninguna de las ocasiones las imágenes han correspondido a personas que se alimentan con nosotros, pero en caso dado que la persona buscada con orden de aprehensión estuviera con nosotros y estuviéramos alimentando a una persona que trae, no sé, una cadena de delitos, se me ocurre pensando en el extremo más grave, de varios homicidios, algún secuestro. ¿Qué debo de hacer ahí para no caer en el encubrimiento por la protección de los datos, pero pues tampoco quedarnos con la persona?
No, muy buena pregunta y ahí me voy justo a dos temas, ¿no? Está la legislación que está vinculada a fiscalías, o sea, dependiendo de la entidad, está la ley estatal, si es una fiscalía local de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados estatales, y está la general y federal, si se trata de la fiscalía general. Si se acercan con ustedes no, vaya, ustedes en principio, si no se dedican a lo mejor a realizar entrevistas y solo es una casa de alojamiento en donde se alimentan personas y se alojan, no tendrían por qué saber toda esta información de personas que recaban esta serie de delitos, porque cuando la persona ingresó, ustedes en su aviso de privacidad tenían claro que no necesitan saber los antecedentes penales, ¿no? Tendrían que ustedes justificar para qué los necesitan, ¿no? Entonces, si un fiscal se acerca con ustedes, hoy estamos indagando, tiene que llegar con una solicitud formal que esté debidamente motivada y fundamentada, y sobre esa base ustedes ya pueden hacerlo, porque la ley federal justamente permite compartir datos cuando hay un procedimiento judicial en puerta. Pero hay formas, no puede llegar el fiscal a lo mejor sin uniforme y sin credenciales, decir estamos investigando, bla, bla, no. Tiene que llegar con su debida orden, con su debida solicitud, y si tiene esta información, entonces ya ustedes pueden cooperar en brindar la información, ¿no? Sí, hasta ahorita han llegado con la orden de captura expedida, la orden de aprehensión. En ningún caso han llegado con orden de cateo, pero también en ningún caso las personas buscadas por ellos son identificados como usuarios de los servicios de alimentación. Pero la pregunta sería, en caso dado de que sí fuera la persona que buscan alguien con nosotros, ¿es propio darles el acceso para que la aprehensión se haga dentro de nuestra instalación? O decirle a la persona, oye, fíjate, ven, acompáñame a la puerta porque te quiero comentar algo, y colaborar con la entrega, no sé, sí me doy a entender. Sí, todo será proporcional a la documentación que el fiscal acredite, ¿no? O sea, si trae un orden judicial en donde se pide el cateo específico del domicilio de ustedes, entonces ahí revisas, digo, sugerencia es le hablen al penalista que tienen conocido, o si tienen un abogado penal, nada más va a que revise el documento, pero tiene que tener toda la certeza. No es que, sí está buscando y hay una orden de aprehensión. No, en la orden tiene que decir que el juez ordena en tal domicilio realizar una inspección para revisar cierta información, ¿no? Es importante que eso quede claro, porque si no, al revés, si nosotros damos acceso nada más porque hay una presunta investigación y hay una orden judicial de búsqueda, pero no de búsqueda específica en esa organización, a ustedes les pondrán estar exponiendo en el tema de datos personales. Si ustedes dan acceso y no tienen la certeza ni el fundamento, o el fiscal no les proporciona la motivación y el fundamento, entonces podría haber un riesgo de sanción del lado de datos personales, ¿no? Más el riesgo de exposición si es que hay algún error o algo así, no sé. Pero sí, lo recomendable siempre es también acercarnos con un penalista, ¿no? Y decirle, oye, está este documento, ¿qué hago, no? Es muy, muy importante, pero en temas de datos sí tiene que haber mucha certeza de lo que la autoridad está pidiendo, porque la autoridad también está fiscalizada mediante otras legislaciones, ¿no? Veo que en el chat había unos temas. No. Jessica preguntaba si Sí. podíamos tener acceso y les digo que sí, que les vamos a Sí. mandar la grabación a todas las personas que se conectaron. Sí, claro, y les mandamos material también, digo, la política del ACNUR, las legislaciones, algunas guías prácticas del INAI, que son bastante claras. Vamos a los avisos de privacidad. Bueno, el ACNUR en su política pide un anexo C, pero además del anexo C pide avisos de privacidad, por eso ven ahí como la línea de flujo. Si ustedes firman un acuerdo de asociación con ACNUR, se tendrá que firmar un anexo C para establecer los protocolos de uso de datos, y la organización tendrá que generar un aviso de privacidad, ¿no? En la ley, el aviso de privacidad está definido como el documento físico o electrónico o en cualquier otro formato generado por el responsable que es puesto a disposición del titular previo al tratamiento de sus datos personales. Entonces aquí tenemos varios elementos. Puede ser un documento físico o electrónico, es decir, puede estar en internet, que vemos que en muchos servicios podemos ver el aviso de privacidad en internet.
tiene que estar generado por el responsable, no por el encargado. Ojo, si el proyecto es del responsable, tiene que ser el aviso de privacidad generado por el responsable. ¿Cómo explico esto? A lo mejor ustedes son una organización que figuran como responsable, pero también como encargado. Si tienen un proyecto como responsable, que a lo mejor su razón social como organización es alojar personas, tienen que tener un aviso de privacidad sobre eso. Pero si tienen un proyecto de a lo mejor de atención de personas más integral y entonces comparten ciertos datos con cierta organización, el aviso de privacidad conforme a ese proyecto, ustedes como responsables tendrían que dar la guía a los encargados de cómo generar sus avisos de privacidad. Y el encargado al mismo tiempo, si forma parte del proyecto, pero no es él que generó el proyecto, su razón social no es ese proyecto, sino que colabora, tiene que ajustarse al aviso de privacidad del responsable. ¿Cuál es el objetivo de un aviso de privacidad? ¿Cómo se obtiene? Bueno, el objetivo es que es muy sencillo. La verdad es que no es que tengamos que hacer un análisis muy profundo. El aviso de privacidad es para que la persona conozca los fines para los cuales está autorizando sus datos, quiénes van a manejar sus datos y hasta cuándo. ¿Cómo puede dar su consentimiento? La ley indica, puede ser tácito, puede ser expreso, puede ser verbal, puede ser escrito. Pero ojo, si va a ser tácito y que se refiere a que la persona está sintiendo, sí te entendí, o es verbal, tienen que tener los mecanismos para comprobar que la persona efectivamente dio un consentimiento verbal o tácito o expreso. Por eso es muy importante que firmen algo. A lo mejor fue expreso o tácito y dijo sí, pero firma, ¿no? Escrito también puede ser, o sea, que la persona escriba, autorizo mi información, bla, 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 ¿no? La mejor práctica es que se escrita porque si en algún momento llega a haber una revisión, no sé, de parte del INAI o de parte de alguna otra figura, es importante que puedan comprobar cómo se obtuvo el consentimiento, ¿no? El aviso de privacidad está directamente proporcional al consentimiento, ¿no? Si no hay consentimiento, no puede tomarse la información. Tipos de avisos de privacidad. La ley reconoce los electrónicos, los sonoros, que es una forma de comprobarlo. Si graban, cuando dan la explicación del uso de los datos, es importante, uno, que les digan que la persona está siendo grabada, como nos pasa cuando hablamos por teléfono a los bancos, de su información está siendo grabada para fines de calidad. Esa es una manera de recabar datos y ahí mismo te informan con una voz muy, muy rápida. Su uso de datos está, bla, 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 está utilizado para X, Y razón, ¿no? No sé si todos hemos tenido esa experiencia cuando hablamos por teléfono. Esa es una forma sonora de ejercer el consentimiento de datos. Si la persona sigue en el teléfono, se entiende que tácitamente está afirmando que está de acuerdo con que le graben, con que utilicen sus datos. Entonces, ojo ahí, eso es súper importante. Y físico es a través de un documento que usualmente organizaciones como nosotros es lo más fácil para poder comprobar que obtuvimos un consentimiento. Ojo acá, ¿qué debe contener un aviso de privacidad? Debe contener al menos lo siguiente. Al menos, ojo, si no tiene esto, entonces puede ser sancionado. Tiene que tener el aviso de privacidad, la identidad y domicilio del responsable que lo recaba. Es decir, si yo soy el albergue Cáritas, tiene que salir en mi aviso de privacidad mi razón social y el domicilio donde estoy yo recabando los datos. Las finalidades del tratamiento de los mismos. ¿Para qué? Ya lo hablábamos, ¿no? Las opciones y medios que el responsable, yo como organización Cáritas, digamos, ofrezco a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos. Es decir, las medidas de seguridad que yo voy a establecer para cerciorarme que la persona va a tener sus datos protegidos. Los medios para ejercer los derechos ARCO. En mi aviso de privacidad es importante que el titular sepa y pueda leer cómo, cuándo, dónde y con quién yo puedo reclamar y pelearme por el mal uso de mis datos. Si hay transferencias de datos, ¿a quiénes se van a transferir? Y es donde hablamos de la figura del tercero. El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares de cambios del aviso de privacidad de conformidad con lo previsto en la ley. Muy importante,
que si hay cambios en la razón social de la organización y por ende el cambio en el uso de los datos, es importante que exista un proceso señalado en el aviso de privacidad de que va a haber cambios. Eso viene precisamente en la ley, eso ya no es tanto en la política de las agencias de la ONU, entonces, pero es importante que estos seis bullets que estoy leyéndoles, sepan que son los que exige la ley como mínimo en el aviso de privacidad. Entre más exhaustivos, mejor, pero hay veces que la verdad, con toda razón, los titulares de datos no lo leen, ¿no? Entonces es muy importante tener un aviso de privacidad largo y un aviso de privacidad simplificado, ¿no? Y siempre que tengamos un aviso de privacidad simplificado, hay que, digamos, redireccionar a la persona a que conozca más detalles en el aviso de privacidad normal, ¿no? Entonces hay muchas veces que hay institutos, organizaciones, bancos que te dicen, mira, aquí está el aviso de privacidad, y usted puede leer hasta abajo. Si quieres conocer más detalles, puedes revisar el aviso de privacidad, bla, 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 en esta página, ¿no? Entonces es una buena práctica para cubrir por lo menos las necesidades básicas para la obtención del consentimiento y al mismo tiempo cubres que estás tú garantizando dar detalles al titular de los datos de cómo vas a usar los datos. ¿Qué pasa si no cumplo con estas obligaciones? Que ya hablamos de muchas, ¿no? Hay que tener medidas de seguridad, hay que utilizar los datos conforme a lo que se dijo en el aviso de privacidad. Si yo incumplo, bueno, el INAI habla de estas, y esto ya no es de la ley, el INAI habla de estas posibles pues, medidas. Hay unas que son más bien pues, la consecuencia del mal uso de tus datos. Hoy, por ejemplo, en Google, si alguien te atiende mal alguna organización, tú puedes poner una publicidad negativa, ¿no? Por la falta de compromiso al debido cumplimiento en el servicio, pero también puede ser en temas de datos personales. Entonces, el INAI habla de una publicidad negativa cuando no se cumple con el uso de los datos. Pueden perder potenciales clientes. El mal uso de los datos es directamente proporcional a, digamos, pues la percepción que haya de tu organización de parte de la sociedad. Entonces, hay una pérdida de confianza. Esto obviamente habla digamos, de figuras ya muy específicas como empresas o bancos, etcétera. Pero como organizaciones es importante saberlo, ¿no? Si un solicitante de asilo se entera por viva voz, ustedes saben que hay nacionalidades que tienen sus chats y se van compartiendo información de todo sobre cómo está la legislación en México, etcétera, solicitantes y refugiados. También pueden hablar de organizaciones y entonces decir, no, yo no voy a ir a ese albergue a alojarme, ya me dijeron que la información que quedó a manos del narco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces es importante sí tratar de ser muy, muy, muy rectos, muy serios y responsables con nuestros protocolos y el manejo y uso de datos. Hay certificaciones que da el INAI, entonces pone como ejemplo, pues, o sea, si tú tienes o estás fichado mediante los procedimientos existentes por no proteger datos, probablemente si tú quieres tener una certificación de protección de datos personales, probablemente no la vayas a conseguir por malas prácticas. Y puede haber sanciones económicas que ahorita vamos a ver un poquito con detalle. Hay dos procedimientos que tienen que tener en consideración. Uno es el procedimiento de protección de derechos, que se presenta, me parece que hoy también ya se puede en línea, solamente que actualmente en el gobierno las cosas en línea han sido un poco difíciles este sexenio, pero bueno, acá está el dato donde se puede presentar una queja para la protección de tus derechos, y esto se refiere a tus datos personales, al uso de tus datos personales. Es en la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción del INAI. ¿Por qué se inicia? Cuando hay, digamos, una manera, no hay claridad o hay una reclamación respecto al uso de los datos que tú le dijiste al titular cómo los ibas a utilizar. ¿Qué se hace en este proceso? El INAI lo que hace es una revisión bueno, previamente la ley lo que dice es que el INAI puede hacer unas investigaciones previas antes de iniciar el procedimiento. Entonces puede hacer una revisión inicial y si ve ciertos indicios puede iniciar el procedimiento. Si ve que hay
digamos, un incumplimiento, hay ciertas sanciones que puede existir, pero también va a empezar a tener un segundo procedimiento la organización que haya a lo mejor incumplido con el uso, que es el procedimiento de verificación de datos. El procedimiento de verificación se refiere a cuando ya hay una resolución, el INAI va a estar verificando que la organización, conforme a todas las medidas que el INAI le dijo en su resolución que ajustara para proteger los datos, si efectivamente las cumple, ¿no? Ahora, el procedimiento de verificación puede proceder de dos maneras. Una, de oficio, cuando haya indicios que hayan, digamos, fundado, presumir o motivar la existencia de violaciones a leyes, es decir, que sepamos de una institución de cobranza que a diestra y siniestra le marca a todo el mundo a cobrar, buscando Armando, este ejemplo que les di, pero realmente no tienen ni un protocolo, no hacen nada. Entonces, si el INAI se entera, puede de oficio iniciar una investigación con esa organización o esa institución. O por la denuncia del titular, que inicia con el procedimiento anterior y que una vez que hay una sanción, puede activar el procedimiento de verificación del INAI para revisar que hayan hecho los ajustes pertinentes. Estas son las infracciones. Hay, digamos, están englobadas en la ley, vienen un poco mejor, están ahí en la ley, en el artículo 63 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pero, digamos, por ejemplo, el no cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos, sin razón justificada, puede derivar en una sanción no económica, que sería un apercibimiento. Es decir, el INAI puede decirte, oye, respeta los derechos y espero que en la siguiente ocasión le des acceso o le des la oportunidad de rectificar, o oportunidad de cancelar o oponerse al titular de los datos respecto de los servicios que tú estás dando. Otras sanciones que hay son el actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes ARCO, declarar dolosamente la inexistencia de datos personales cuando sí existen, omitir en el aviso de privacidad alguno de todos los elementos a que se refiere el artículo 16, lo que les decía, ¿no? Si no tienen estos elementos del artículo 16, les pueden sancionar, ojo, les pueden sancionar una multa de 100 a 160,000 días de salario mínimo, ¿eh? Ojo, aguas ahí. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos, que eran los que íbamos hablando, ¿no? Que no sea lícito, que no haya las medidas de seguridad, etcétera. Y hay sanciones un poco más graves. Cambiar sustancialmente la finalidad originaria del tratamiento de los datos, pero ojo, eso es sin haberlo avisado al titular y sin que el titular lo haya consentido. Incumplir con el deber de confidencialidad, es decir, para efectos de nosotros que vemos muchos temas de solicitantes de asilo, darle información al gobierno del país de origen, si ellos son el agente persecutor o alguna organización criminal o a cualquier persona, ¿no? Mantener datos personales inexactos cuando resulte imputable al responsable. Es decir, yo doy mis datos y por error esta organización que se dedica a asistencia legal promovió mi amparo con los nombres incorrectos y eso afectó mi proceso, ¿no? Entonces es importante tener los datos exactos para que los servicios se den de manera oportuna y no generen alguna afectación al titular de datos. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular. Ojo, hay ciertas cuestiones que sí se puede compartir datos sin el consentimiento del titular, como el ejemplo que nos daban hace rato de si hay una solicitud de una autoridad judicial, la ley permite no obtener el consentimiento del titular porque hay una investigación en puerta y hay una motivación y una fundamentación. También, por ejemplo, cuando hay organizaciones similares, por ejemplo, el responsable con el encargado ya tienen un acuerdo de colaboración, es importante que venga mencionado en el aviso de privacidad, pero ya cuando posteriormente siguen intercambiando ciertos datos que se habían recabado, no es necesario que cada acción tenga que pedir un consentimiento al titular. Obstruir los actos de verificación de la autoridad, es decir, que si llega el INAI con ustedes y quiera verificar el uso de los datos que están utilizando, se nieguen. O recabar datos en forma engañosa y fraudulenta.
esta multa es más alta, entonces es importante que la conozca. Y bueno, eso sería todo de mi lado. Dejaría un espacio para preguntas y respuestas en caso de que tengan. Espero no les haya aburrido. No, no, para nada. Al contrario, pues muchísimas gracias, Guillermo, por brindarnos un poco de nociones del trabajo que estás realizando en ACNUR. Te lo agradecemos mucho. Y justo, o sea, dejamos el micrófono abierto para preguntas. Mayra, por favor. Sí, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si elaboramos el aviso de privacidad a partir, no sé, del día de hoy, ¿y qué pasa con todos los datos que ya recabé en 20 años? O sea, ¿sigo fuera de la ley? ¿Cómo respaldo lo que ya recabé si no hay consentimiento escrito? Claro, pues mira, usualmente lo mejor, la ley me parece que ya hay jurisprudencia que habla de 5 a 10 años, ¿no? Lo mejor es que desde el momento que recaban, desde el momento que nos generamos como organización y sabemos que vamos a recabar datos, es importante que tengamos primero un aviso de privacidad adecuado que limite el tiempo en el que vamos a utilizar datos. Obviamente hay cuestiones que se van a necesitar, no sé, por ejemplo, veámoslo también por entidades gubernamentales y también por entidades privadas. Los gobiernos cada año presentan informes estadísticos. Entonces, si tú quieres ver la cantidad de homicidios que hubo en el 2003, tendría que haber, a lo mejor en el Archivo General de la Nación, la manera de obtener esos datos. Como organización, sí tenemos que tener un protocolo de destrucción de datos y tenemos que limitar el uso de los datos proporcionalmente al objetivo para el cual los utilizamos. Si los tenemos, pero ya no los utilizamos para nada, entonces hay que hacer un ejercicio de por qué los seguimos teniendo y entonces generar un protocolo de destrucción de datos. A ver, eso ayuda, uno, para fines prácticos, para que la organización no esté llena de archivos y expedientes, si es que son físicos o electrónicos, eso ayuda mucho. Y dos, para dar certeza al titular de que sus datos no van a estar ahí de pronto en manos de quién sabe quién, ¿no? Entonces, es importante que en el aviso de privacidad establezcan un límite y que también puedan dar una justificación de los que sí van a conservar, porque sí pasa que, por ejemplo, universidades, pues de pronto desarrollan investigaciones jurídico-académicas, ¿no? Entonces, mediante la publicación de una investigación, pues estamos hablando de que muchos datos se van a mantener en la perpetuidad en esa publicación. Entonces es importante que ustedes identifiquen lo que hace su organización, cuándo es que dejan, digamos, activamente usar los datos y qué datos tendrían que mantener para fines a lo mejor de auditorías, para fines a lo mejor de, pues quieren publicar un informe estadístico de año con año y a lo mejor en 30 años revisar qué pasó en el 2000, ¿no? Pero es importante que desde que se recaban esos datos, el titular sepa cuándo se van a recabar activamente. Por ejemplo, y vuelvo al ejemplo que yo le decía de esta organización, ¿para qué quieres el seguro social de una persona si ya no lo vas a utilizar, ¿no? Ya tiene 20 años fuera en Estados Unidos. ¿De qué te sirve tener un seguro social? A lo mejor te sirve para efectos de solicitantes de asilo, por dónde llegó, cuál es su nacionalidad, si era hombre o mujer, y eso te sirve para decir, oye, pues en 2006 llegaron muchas mujeres por esta zona y entonces, pues yo tengo este dato, pero en 2020 llegaron mucho más hombres por esta zona y entonces tengo este otro, ¿no? Son ejemplos que ustedes, pero sí hay que hacer una revisión a conciencia dentro de la organización y siempre tiene que estar vinculado a su objeto social, ¿no? No podemos mantener datos que no tendrían razón de ser. Bien, gracias, Guillermo. No, a ti, Mayra. No sé si haya más preguntas. Sí, Maricruz, por favor. Hola, buenos días. Bueno, todavía son 10 aquí en Tijuana. Mi pregunta es, por ejemplo, nosotros tenemos un documento porque manejamos una base de datos a nivel congregación, pero eso es un consentimiento informado.
¿no? Sobre cómo es que se van a tratar sus datos. Nosotros no contamos con aviso de privacidad, justo ahorita ya lo puse como dentro de algunos pendientes que tenemos y que se está reestructurando aquí Instituto Madre Asunta, ¿no? Pero, por ejemplo, al crear nuestro aviso de privacidad, como manejamos distintas bases de datos, distintos programas, ¿ahí tendríamos que incluirlo? Sí, sí. Las bases de datos están vinculadas a los mecanismos de seguridad que ustedes tendrían, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, utilizan Google Drive, yo les voy a decir muy particularmente el ACNUR, cuando firma un proyecto con organizaciones, no recomienda el uso de Google Drive porque ya ha habido, digamos, exposiciones. Entonces, si ustedes, por ejemplo, utilizan Dropbox, tienen que establecer en el aviso de privacidad qué mecanismos de seguridad tiene Dropbox para mantener, digamos, restricciones y limitaciones de divulgación del uso de los datos del titular, ¿no? Entonces, si ustedes utilizan un Excel, es importante que en el aviso de privacidad digan que utilizan estos mecanismos y las medidas de seguridad que se ejercen para protegerlos. Y como dije, puede haber un aviso de privacidad simplificado en donde digan, tenemos estas nubes, estos sistemas, si quieres más detalle de los mecanismos de seguridad, acércate y pide el aviso de privacidad más largo o métete a esta página de internet, etcétera. Pero sí es importante que todas las herramientas que tengan donde resguarden datos estén señaladas, ¿no? En un aviso de privacidad. Porque eso es directamente proporcional a la decisión que toma el titular. Si yo voy al banco y doy mis datos y me dicen, no, pues hay que todos los datos de las personas los guardamos en este expediente físico y está aquí en este archivero y su dinero lo guardamos en esta bolsa. Entonces, pues obviamente los elementos que me hacen decir, no, pues este banco no le voy a dejar ni un dato, ¿no? Entonces, lo que ustedes utilicen tienen que informarlo al titular de los datos para que tenga con transparencia la información adecuada de cómo ustedes van a estar protegiendo los mismos. Y otra pregunta sería, más que nada, es como el seguimiento porque si bien en la organización aquí hemos trabajado un poco estos documentos, pero pues no hay más que los expertos, ¿no? De parte de ACNUR o de la Dimensión de Pastoral de Movilidad Humana, ¿habrá algún tipo de seguimiento o acompañamiento para que nosotros podamos contar con un aviso de privacidad pues adecuado a los fines que perseguimos? Sí, justo, bueno, de mi parte, de la parte de la dimensión, tenemos un formato de aviso de privacidad. Nosotros se los podemos compartir y justamente trabajar con el equipo legal para adecuarlo pues a las necesidades de cada una de sus albergues o comedores, dependiendo del sea el caso. Sí, y bueno, digo, el ACNUR siempre cuenta con nuestro apoyo, ¿no? En la unidad legal podemos también ofrecer a lo mejor orientación o si hay alguna consulta. Y si hay algo que se atore o lo que sea, digo, la dimensión la verdad es que me parece que tiene muy bien sus mecanismos. Pero hay organizaciones, por ejemplo, otras que nos han pedido consultas. Nosotros trabajamos con despachos expertos en tema de datos personales. Entonces, si en algún momento hay algo muy grave, muy complejo que requieran solventar, con todo el gusto, ¿eh? Pero me parece que tienen una buena guía, que es la dimensión. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario hacia nuestro colega Guillermo o hacia mí, representando la dimensión? Parece que no. Así es, parece que no. Pues entonces, a nombre de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, Guillermo, te agradezco mucho que hayas estado presente el día de hoy con todas y todos, compartiendo un poco de tu trabajo y de todo lo que hacen en ACNUR. Muchas gracias y también muchas felicidades a todo el equipo de ACNUR. No, al contrario, gracias a ustedes por la paciencia, porque es un tema súper, la verdad es que sí, a veces puede tender a ser aburrido,
pues hay que hacerlo, ¿no? Y entonces espero haya sido bastante servible para ustedes. Que tengan buen día. Muchas gracias y bonita tarde para